Doctor Casañas Levy, muy buenas tardes. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Quería hablar contigo de dos cosas que tienen que ver con garantías y derechos de las personas versus el famoso interés común. En primer lugar, quería saber tu opinión. Vimos que hubo una condena hoy por una señora que se niega a hacer una extracción de fluidos para una prueba de ADN. Y estamos viendo en redes discusiones entre respetados colegas que dicen la extracción de una prueba, la obtención de una prueba no se puede equiparar a la prohibición de obligar a una persona a declarar en contra de uno mismo. Y otros que dicen que esto es un atentado al derecho que tiene una persona de abstenerse. ¿Qué opinas vos al respecto? Sí, ese es un debate que ya se produjo y hace un tiempo ya en jurisprudencia, incluso en temas de extracción de sangre por cuestiones de accidentes de tránsito y demás, ya se discutió, digamos, ¿verdad? Uh-huh. El Tribunal Federal en Alemania, y coincide con el Tribunal Supremo en España, Sí. llegaron a la conclusión de que si la cuestión no afecta a la salud de la persona, si la extracción es un procedimiento que no afecta a la salud de la persona, como sí sería si alguien tiene algún problema hemofílico o alguna Claro, cuestión en particular, si no le afecta, eso no es violatorio de su dignidad. claro. Esa es la conclusión a la que llegaron ambos tribunales. No sé si en otros lugares también se discutió, pero eso sí conozco. Yo particularmente creo que la persona tiene derecho a negarse y creo que todavía en algún momento la Corte deberá resolver si es o no es procedente llevar adelante ese tipo de actos contra la voluntad del afectado. Uh-huh. Porque fíjate vos que en el caso de reconocimiento de filiación, por ejemplo, la ley misma tiene por cierta la paternidad si es que se niega, ¿verdad? Uh-huh. Claro, bueno, pero por ejemplo, en la Argentina hubo un caso donde decían que unos chicos eran hijos desaparecidos. Sí, Esos chicos no querían sí. someterse. Los, los presuntos familiares que decían que sí eran familiares biológicos pidieron la extracción, digamos, de fluidos contra la voluntad y allanaron incluso los baños, ropa, cepillo de dientes, ¿verdad? Bueno, se puede, ahí tenemos un conflicto, ¿verdad? Yo creo que en ese caso no hay ningún fundamento para hacer lugar al pedido, considerando que uno de los involucrados y que eventualmente podría tener algún derecho Uh-huh. es el que fue teóricamente secuestrado. Y si él dice no me interesa, ¿Y no qué hay, pasa si yo no digo veo yo soy yo el mucho padre? fundamento, ¿verdad? Y si yo digo, pero yo podría ser el padre y me robaron este hijo del hospital hace 30 años. Claro, pero el afectado del otro lado, Uh-huh. que es el hijo, Entiendo. tiene también el mismo derecho de decir si quiere o no quiere. Uh-huh. Comprendo. O sea, sí podría negarse y vos sos del criterio que no se debería hacerlo de forma compulsiva. Yo creo que no se puede, en ningún caso, ni siquiera si es una sospecha de la comisión de un crimen. En ningún Eh, caso. en ningún caso. Pero esa es una opinión que yo No, sí, tengo entiendo, entiendo. desde el punto de vista de que si yo le autorizo a una persona a abstenerse a declarar, a hablar sobre el caso siquiera, ¿con qué argumento le obligo a obtener evidencia de su cuerpo? Esa es mi posición. Entonces, independientemente de lo que yo te expliqué, de lo que yo leí, de los fallos de esos tribunales que dicen si no hay afectación a la salud, no hay ninguna violación de la dignidad, yo particularmente creo que no le puedo obligar a una persona por el derecho a la defensa que tiene, ¿verdad? O simplemente por el hecho de que no se quiere someter a ese procedimiento. Diferente es si yo allano su casa o si yo incauto cosas, ¿verdad? Pero si yo estoy hablando de un procedimiento sobre su cuerpo, ahí yo particularmente creo que no se puede obligar a nadie. Y el tema de las vacunas, doctor, ¿qué opinas? ¿Se puede establecer un listado de vacunas obligatorias y aplicar sanciones Bueno, más allá de lo penal? hoy en día el Código Sanitario dice que sí, Uh-huh. que el Ministerio puede disponer, artículo 34 creo que el Ministerio puede obligar a las personas a vacunarse cuando son enfermedades transmisibles. Hoy está eso vigente. Uh-huh. Ahora, la Corte no ha resuelto nada que yo sepa sobre ese tema. O Uh-huh. sea, ese artículo no ha sido puesto No en se ha duda judicializado su todavía. constitucionalidad. No, que yo sepa no.
Pero sí podrían establecerse normativas del tipo de, bueno, es obligatorio y se va a pedir tal documentación y no tenerla o no someterse puede ser pasible de sanciones. Salvo que sea cuestiones relativas a la salud, ¿verdad? No, en ese caso está Donde claro. sí, Si yo tengo una donde, contraindicación, no. no, claro, pero Ah, digo, yo no puedo negarle atención a alguien pública porque no se vacunó, a eso me refiero. ya. Pero le puedo No multar, por negarle esa ejemplo. atención, pero el resto de las cosas, yo sí puedo ponerle condiciones, porque está poniendo en riesgo eventualmente a otros. Ya. Entonces, tiene derecho a no vacunarse, defendamos ese derecho, pero a partir de ahí no puede pretender exponer a otras personas a la transmisión. Comprendo. Pero ¿se le podría aplicar sanciones por no vacunarse? Yo creo que no, yo creo que eso sería inconstitucional. ¿Te parece? Mira que Pero con hay ese un criterio fallo yo en no el... podría no usar cinturón de seguridad o no respetar Claro, normas de claro, construcción en claro, mi claro. casa. Claro, exactamente. Mira que hay un fallo del Tribunal de Derechos Humanos Europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso que se llama Vavrika contra la República Checa, Ajá. donde la República Checa le multó a una persona, le aplicó una multa por no haberle vacunado a sus hijos menores contra enfermedades transmisibles, ¿verdad? Cuando eran menores. Y le multaron y él llevó eso al Tribunal de Derechos Humanos y el Tribunal Superior Europeo dijo que el Estado le puede aplicar una multa y que eso no es violatorio de ningún derecho humano. Que el hecho de sancionarle a alguien por incumplir una disposición legal no puede ser considerado un atentado contra un derecho humano. Claro. Porque con ese criterio yo podría decir, bueno, yo no me Y no multe por tengo no usar ninguna consecuencia, cinturón de claro. seguridad, por ejemplo, ¿verdad? O beber, ¿verdad? Yo puedo beber y conducir y si me ataja la policía decirle, che, pero yo hago lo que Sí, quiero. mientras no mate a nadie, yo no... Claro, ¿entendés? Entonces nunca podría funcionar la protección general de prevención, que es como funciona también, no es solamente sancionatoria la actuación del Estado, el Estado también tiene que funcionar con prevención, ¿verdad? Y no podría nunca ejercer su función de prevención en muchos casos. Y yo entiendo que la gente se moleste por ese tipo de cosas porque no cree en la vacuna, qué sé yo, lo que sea, o no quiere, simplemente no quiere que ninguna aguja le penetre, Sí. ¿verdad? Ponerle. Está bien, pero eso te obliga al mismo tiempo a respetar ciertas reglas de la convivencia, o si no la convivencia sería imposible. Claro, yo podría construir mi casa con material Sí. prohibido O poner todos los días música a todo volumen a partir de las 3 de la mañana porque yo duermo hasta y esa estoy en hora mi y a casa, partir de claro, ahí quiero exactamente. farrear, ¿verdad? O no mantener los frenos de mi auto cuando salgo a la Por calle. ejemplo, Entiendo, claro. entiendo. Doctor, se está hablando mucho de la mora. Desde el momento que se están declarando prescripciones de causas penales, se está hablando mucho de la mora versus chicana, ¿verdad? La Sí, sensación que yo tengo es que el sistema intenta deslindar toda responsabilidad a los abogados. Los abogados son chicaneros y por eso no pasa nada, sí, ¿verdad? coincidimos. ¿Por qué hay mora judicial? ¿Hay mora judicial porque hay chicanas o hay chicanas porque hay mora judicial? ¿Cómo funciona? No. Son dos partes de un mismo problema, ¿verdad? Hay un problema de ejercicio abusivo del derecho, para no usar la palabra chicana, porque chicana en realidad es obstáculo, ¿verdad? Sí. Y los obstáculos son legales también en un proceso. Nadie está obligado a entregarse como un borrego a que le condenen. Eso no es así en un sistema Claro, democrático. claro. O sea, yo puedo poner todas las trabas que quiero para evitar que el Estado me condene. Y eso no puede representar un castigo para mí, salvo que yo actúe de mala fe, ¿verdad? Entonces, la defensa procesal es una cosa, el ejercicio de mala fe en un proceso es otra cosa, ¿verdad? Y los jueces, como yo suelo recordar, tienen todas las atribuciones cuando alguien actúa de mala fe en citarle, aplicarle una sanción, advertirle, pueden hacer muchas cosas que no hacen. Exacto. Y entonces ahí es donde se suma ese problema a la falencia del ejercicio del Estado como administrador de justicia. O sea, el Estado en general, fuera de las chicanas, como se le dice, es un Estado ineficiente. O sea, las personas, en su gran mayoría, que tienen que realizar tareas, y no digo solamente jueces, tareas técnicas en la administración de justicia, no son eficientes en su mayoría, ¿verdad? Porque no sabe usar la fotocopiadora, porque no sabe usar el escáner, porque no sabe prender la computadora, porque se ocupa de otra cosa.
el Estado es ineficiente en su tarea de administrar justicia y de que funcione la justicia. Por eso aparece la mora, ¿verdad? La mora aparece porque hay una ineficiencia, que a veces es una ineficiencia por desconocimiento o ineptitud y a veces está provocada intencionalmente por cuestiones de corrupción. Por eso yo creo que el problema no es una cuestión tan sencilla de decir, no, los abogados son, o no, los jueces son. No, es así. El sistema es el que está colapsado, a mi criterio. Comprendo. Ahora, hacen uso, vos mismo me decís, primero se presenta el recurso, luego se juzga y el juez tiene facultades para sancionar. La imposición de costas es una, ¿verdad? Claro. Al no hacer uso de esos recursos, ser un abogado chicanero es un buen negocio. Y pero porque el sistema establece esas normas, esas reglas. Sí, pero el sistema tiene su práctica propia y sus códigos propios, ¿verdad? Como dice Binder, yo no solamente tengo que conocer la ley procesal, tengo que conocer cómo funciona el sistema donde yo estoy litigando, ¿verdad? Y el sistema de justicia en Paraguay, en Argentina, en Brasil, selecciona sus chicaneros y a quienes le va a castigar y a quienes no. No es que a todos le castiga. Por eso digo, claro. No le castiga. Claro. y a pesar de que dilatan también las causas. Por eso digo. Entonces no se fomenta los fiscales. Tampoco le castiga a los fiscales, a pesar de que actúan a veces de manera negligente y no reciben ninguna sanción. Entonces el sistema es selectivo porque es un sistema corrupto. Y no digo solamente de tema de dinero, corrupto en el sentido de influencia, de una cantidad de factores. Sí. De temores incluso, sí. Claro. Y a ver, otra cosa que también me llama la atención. La mora no sería, digamos, tan buen negocio si se respetaran los plazos. O sea, si yo sé que recusando o apelando voy a obtener una dilación de X meses, pese que el código dice 20 días máximo, eso desalentaría el recurso dilatorio no correctamente fundado. Sin embargo, son los tribunales los que, teniendo 40 días para resolver algo, lo hacen en 40 meses. Claro, totalmente. Por eso digo, el sistema es el que crea sus propias reglas, ¿verdad? No importa quién sea. A veces el juez puede ser súper honesto, pero el sistema no le permite avanzar en el proceso. ¿Me explico? O sea, el sistema tiene sus propias reglas y es lento cuando quiere ser lento y es rápido cuando quiere ser rápido. ¿Entendés? Entonces, yo lo que pienso y siempre sostengo es que mientras la Corte no se haga cargo del problema que tiene enfrente y mientras siga tirando la pelota hacia los supuestos, hacia el supuesto único problema, que es la chicana, nunca vamos a solucionar el problema. Porque yo te digo, ¿cómo van a identificar eso? ¿Y a quiénes le van a castigar? En todo el país estamos hablando, no solamente en la Asunción, en todo el país. ¿Cómo van a hacer eso para aplicar por igual la regla? ¿Verdad? ¿Y cómo van a aplicar eso si los jueces son los primeros que tienen que hacerlo? ¿Y qué van a hacer con los que no aplican? ¿Van a hacer algo o no van a hacer nada? Claro. ¿Me explico? O sea, el problema es un poco más complejo que solamente decir fulano tiene la culpa o mengano o... Sí, o son todos chicaneros... Claro, eso es muy sencillo, eso es simplificar un problema mucho más complejo que viene arrastrándose hace años, ¿verdad? ¿Hay voluntad para solucionar ese problema? No, claro que no. Por supuesto que no. ¿O vos viste algún acto concreto de parte de la Corte para solucionar el problema? No existe. No existe eso. No hay ninguna estrategia, no hay ningún plan. Yo por lo menos no sé. Al contrario, yo lo que veo es que los juicios que antes hacíamos oral, los preliminares, por ejemplo, se volvieron escritas dictadas ahora, ¿verdad? Sí. O sea, todo más lento. Los juicios que antes hacíamos de corrido, ahora se hacen, te llaman los jueves 2 horas, ¿verdad? Y vamos haciendo así, después se suspende y se tiene que empezar de nuevo. Y entonces vos preguntás, ¿y por qué pasa esto si es que supuestamente hay una persona en la sala que se va a observar el juicio, ¿verdad? Entonces vos decís, ¿cómo es que esto no se informa? ¿Cómo es que no se informa que 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora? ¿Por qué eso no se pone al tanto de ¿y qué hace la Corte al respecto? No hace nada. Pero reaccionan después ante el escándalo. Claro, pero eso son cortinas de humo que no, yo por lo menos pienso que no van a solucionar un problema que viene arrastrándose hace años, ¿no? Claro, están como para decir, sí, bueno, nos preocupa el tema y hacemos algo, más que eso no. Y sí, y también es más fácil apuntarle
apuntarle a un gremio que no goza precisamente de la simpatía de la ciudadanía, que somos los abogados, ¿verdad? Los cuervos. Eso es mucho, es también bastante simple, ¿verdad? Claro. Ellos son los que tienen el problema, tienen los antecedentes, son los malos, Son los unos usan jodidos. los tatuajes, usan Sí. los aros y entonces ellos son los culpables. ¿verdad? Defiéndenlo gente que está acusada de hacer cosas Claro, feas. claro, no hay ningún inocente y demás. Claro, ese tipo claro. de cosas. Entonces es más fácil así. Es más fácil, claro. Doctor Casañas Levy, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre un placer hablar Dale, contigo. Guillermo, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Lo escuchaste aquí en PDS.